heridas nos han curado y tu muerte nos trae la salvación. Hola hermanos, el día de hoy, 9 de abril del 2022, se nos terminó el tiempo de la Cuaresma. Claro, porque es sábado de la quinta semana de Cuaresma. Ya mañana, domingo de Ramos en la Pasión del Señor, y estamos en la Semana Santa. Técnicamente todavía hay que considerar hasta el miércoles santo como Cuaresma, pero vamos, en la práctica la Semana Santa tiene un valor en sí misma, ¿no? Aunque todo concentrado sobre todo en el tríodo pascual. En una semana vamos a estar preparándonos ya para la vigilia de la Pascua. La meta era esa, ¿no? Desde que comenzamos la Cuaresma, el miércoles de ceniza, apuntábamos a la luz, apuntábamos al cirio pascual, a que la muerte no tiene la última palabra. Es eso lo que celebramos, esa es nuestra fe. La muerte no tiene la última palabra. Y eso es bueno escucharlo y sostenernos en ello cuando sabemos, por ejemplo, que hemos perdido seres queridos y que queremos volverlos a ver. Queremos volverlos a abrazar en una dimensión completamente distinta, ¿no? Pero en la perfección del amor. Y a eso apuntamos también. Bueno, hoy les voy a hablar del beato Antonio Pavoni. Antonio nace en el año 1325 en Savigliano, al norte de Italia, en el Piamonte, de una familia noble. A mí me encanta que dice el sitio de Santi Beati, es un sitio en italiano, que lo leo cuando se trata de santos italianos, entonces busco por allá un poquito leer algo sobre ellos. Dice que despreciando todo aquello que representaba el rédito, o sea que había una ganancia, pues se metió a la orden de predicadores. Con eso completamos. Esta semana será el tercer dominico del que hablamos, no piénsenlo. Alguno mártir, otro como San Vicente de Ferrer, por ejemplo, un gran predicador, en fin. Pues resulta que a los 10 años, después de haber ingresado en la orden, es ordenado sacerdote y lo destinan como inquisidor en el norte de Italia, en la zona del Piamonte, de Liguria y de la Lombardía. Bueno, y ahí está el hombre, muchos valdenses en esta zona, muchos valdenses. Entonces él, en lugar de decir, bueno, aquí vamos a poner mano dura para poner a estos condenados en orden, no, predicación y sobre todo la búsqueda de el camino del convencimiento a través del buen ejemplo. Y entonces predica, y estando en un pueblito, fíjense, el domingo de resurrección, en el pueblito que se llamaba Briqueracio, ahí, saliendo de misa, lo apuñalaron y lo mataron. Bueno, fue enterrado en distintos lugares, cuidado, hasta que finalmente va a terminar siendo enterrado en la iglesia de los dominicos en Racconigi. Miren, ahí es una zona preciosa, ahí está el palacio de Racconigi, por eso de hecho se le conoce ahí esa zona, que era uno de los palacios de los Saboya, de la casa de Saboya. Ahí fue llevado y ahí está enterrado todavía. Bueno, es un palacio interesante porque, miren, en el periodo del Reino de Italia, después de la unificación de Italia de 1870, ahí hubo un montón de reuniones importantísimas en ese palacio, en el palacio, ¿verdad? Evidentemente la casa de los dominicos está aparte. Fue beatificado por el Papa, el Beato Pío IX, en 1856. Mártir, evidentemente, por defender la fe. Bueno, vamos a hablar de otra defensa de la fe. Primera lectura, Ezequiel, capítulo 37, versículos del 21 al 28. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde migraron a todos los israelitas, de todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones, y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo, yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, y en la que habitaron los padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre, ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuál fue la palabra que más se repitió? Para siempre. Eterno. Para siempre. ¿Ya? Y la fórmula de la alianza 2 veces. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Claro, Ezequiel está escribiendo esto cuando está el pueblo en el destierro. Él mismo vivió el destierro.
Y esa es la esperanza, ¿no? Volveré a reunir a todos los israelitas. Ya no van a estar divididos en el reino del norte y el reino del sur, Israel y Judá. No. Aquí todos volverán. Habrá un solo pastor, un solo rey, que será David, para siempre. Qué belleza eso, ¿no? La gran promesa de Dios, que sea eterno su amor y que nosotros disfrutemos de ese amor para siempre. Miren, si esa no es nuestra vocación, si ese no es nuestro destino, si esa no es nuestra meta, si esas no son nuestras intenciones, que estamos haciendo y perdiendo el tiempo y haciéndole perder el tiempo a otros, ¿no? O sea, en el sentido de la meta es estar para siempre con el Señor, ser su pueblo, porque Él es nuestro Dios. Ay, Dios mío. Estamos a un día del Domingo de Ramos, ¿no? Entonces el texto que escuchamos ahora como evangelio, tomado del Evangelio de Juan, por cierto, ya está a las puertas del Domingo de Ramos. Es como que si escucháramos el día antes, Juan capítulo 11, versículos del 45 al 56. En aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto. Y ahí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les contesto: no irá a venir para la fiesta. No, Él va a inaugurar la fiesta. Él va a hacer que haga de todo lo que nos ha ocurrido y de todo el dolor, se haga una fiesta, más allá de las fiestas judías, más allá del sacrificio de corderos. Él es el cordero inmolado. Conviene que muera un hombre. Miren, se lo digo de todo corazón. Cada vez que yo escucho esas estadísticas de tantas muertes en la guerra en Ucrania, por ejemplo, lo que ha pasado en Siria, o sigue pasando, ¿no? Lo que sigue pasando en Eritrea, bueno, en tantos lugares, ¿no? Del mundo, lo que pasa en nuestros países, el número de homicidios tan alto que hay en Venezuela, en México, aquí en Centroamérica, bueno, vamos, por todos lados, ¿no? Yo digo como que estos no escucharon el asunto, ¿verdad? Convenía que un hombre muera por todos. Eso es lo que celebramos el Viernes Santo, ¿no? Que Él muere por todos. No ocupamos más muertes. Bastaba con la muerte del Señor Jesús. Y bueno, todos van a creer en Él. Ese es el miedo, no, y esa es la esperanza. Que todos lleguemos a creer en Él. Porque Él a lo que ha venido es a salvarnos. ¿Cómo? ¿En qué consiste la salvación? Piénsenlo por un momentito. ¿En qué consiste la salvación según este relato? En reunir a todos los pueblos, en reunir a todos los israelitas, porque la salvación del Señor no es para los judíos, es para todos. Estamos ya a las puertas de la Semana Santa. Hagamos oración. Señor, sabemos que la envidia perjudica a todos, al que es envidiado y al que envidia, pero a veces nos cuesta mucho evitarla. Envidiamos un puesto de trabajo, un coche, una casa, un buen marido, una buena mujer, el carisma, el físico, la inteligencia, la fama. Nos parece que si no poseemos lo que envidiamos, no podemos triunfar ni ser felices del todo. Haznos comprender los peligros de la envidia. De la envidia nacen el odio y la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. La envidia nos arma unos contra otros y debilita desde dentro a las familias, a las comunidades y a toda la sociedad. Danos luz y fuerza para superar la envidia, para valorar nuestras posibilidades y capacidades, para dar gracias por las personas que nos quieren, por los pequeños logros que alcanzamos en la vida, por las montañas y los ríos, los animales y las plantas, por las cosas que nos hacen más agradable la vida. Danos luz y fuerza para superar la envidia, para ver en cada persona a un hermano, para no considerarlas competidoras ni enemigas, para admirar, alegrarnos y dar gracias de corazón con los talentos y los éxitos de los demás, para saber pedir con humildad lo que necesitamos y compartir con generosidad lo que tenemos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y por intercesión del beato Antonio Pavoni, les bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre.
feliz sábado. Les iba a decir feliz fin de semana. Sí, pero este fin de semana es un poco extraño, ¿no? Ya estamos al Domingo de Ramos, así que más bien vayan alistando los ramitos y a prepararnos porque hay procesión mañana solemne, sin duda, en todas las parroquias. Volvemos un poquitito a lo que hacíamos antes de que empezase la pandemia. La pandemia no se ha terminado, no se les olvide, pero gracias a Dios podemos poco a poco ir recuperando algunas de nuestras prácticas de piedad que son tan necesarias y que sostienen nuestra vida.